¿Qué tal todos? ¿Cómo están? De nuevo aquí para dar el repaso de la semana, una semana muy movida, muy movida y en el sentido negativo porque el miércoles cae fuertemente el mercado. Vamos a hacer entonces ese análisis fundamental y cuál es mi interpretación de lo que puede estar ocurriendo y explica esa gran caída del mercado. Vamos a ver obviamente cada una de las posiciones. Difícil operar después del miércoles a las 2 de la tarde porque la volatilidad aumentó muchísimo. También el jueves es difícil operar, tiene ciertas implicaciones técnicas, como los movimientos son más grandes porque la volatilidad es más alta, el riesgo de tomar posiciones con stops promedios entre 2 y 3 puntos, pues termina siendo muy difícil y arriesgado. Vamos a hacer todo el análisis. Fundamental, porque no solamente podemos conformarnos con ver la gráfica, que la gráfica nos explica el sentido técnico y la manera en la que el mercado se mueve, es decir, la lógica en la que compradores y vendedores están operando en el mercado y a partir de ahí, por supuesto, tomar posiciones. Pero también es importante entender desde lo fundamental qué está ocurriendo, porque lo fundamental es lo que le da sentido a la gráfica y después, entendiendo ese sentido que uno le da a la gráfica desde lo fundamental, uno entra a analizar lo técnico para una vez entendiendo por qué está cayendo, de qué forma lo está haciendo para tomar posiciones de manera más eficiente en el mercado. Eso es lo que vamos a hacer en este repaso. Y vamos a empezar entonces con las noticias. ¿Cuáles eran las noticias de esta semana macroeconómicas? Teníamos muchas, teníamos, digamos, lunes y martes fue un mercado más lento que se comportó dentro de lo que ya estaba ocurriendo, que era un mercado lateral abierto de baja volatilidad. O sea, tenía buena distancia entre el soporte y la resistencia de una estructura macro, pero se movía muy lento en medio de esas áreas. Es decir, lo que puede ser un diciembre clásico, un diciembre lento, como lo fue julio este mismo año. O sea, ha sido un año muy clásico en el sentido estacional de comportamiento del mercado, en donde primer trimestre, segundo trimestre se mueve muy bien hasta que llega julio, con el 4 de julio y se pone lentísimo y retoma agosto muy volátil y después cierra a finales de noviembre y diciembre muy lento. ¿Qué fue lo que pasó? Que salió una noticia el miércoles que ahora vamos a evaluar, que es básicamente la tasa de interés y eso generó un cambio en volatilidad de lo que mostraba todo el mes de diciembre. Lo que vamos a hacer es tratar de entender por qué eso que ocurrió con la tasa de interés genera ese impacto tan negativo en el mercado, en el S&P 500, en el valor de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ponderado por capitalización en el mercado. Entonces, entendiendo eso, pocas noticias lunes y martes, retail sales, que son las ventas retail, y el PMI, que es el índice, creo que no es el índice, sino el índice de compra de los gerentes y Purchasing Managers Index, que no generó un impacto de incremento en volatilidad en el mercado, entonces no fue tan importante. Ya después llega el miércoles y el miércoles hasta las 2 de la tarde el mercado se estaba moviendo como se estaba moviendo normal dentro de lo que es diciembre y dentro de lo que ha sido estas últimas 2 semanas, lento y dentro de la lateralización abierta. Pero ¿qué es lo que pasa con la tasa de interés? La tasa de interés venía cayendo de manera sostenida del 5,5 y estamos en el 4,75. ¿Qué es lo que ocurre? En ese momento en Estados Unidos hay mucha incertidumbre frente a las políticas que pueda tomar Donald Trump. Normal, es lo que él produce esa incertidumbre. ¿Qué se anticipa? Que se genere un incremento en el déficit público o que algunas medidas más allá del déficit de Trump generen un comportamiento inflacionario en el mercado. No se sabe si eso vaya a ocurrir. Esa es la realidad, no se sabe, pero hay cierta expectativa hacia esa línea. Entonces, se esperaba que la Reserva Federal pasara del 4,75 al 4,5, es decir, una disminución en 25 puntos básicos de la tasa de interés. Eso sí se esperaba y así fue. Pero entonces eso implica que ciertos supuestos y expectativas que muchos inversionistas tenían se mantengan y es que la tasa de interés el próximo año va a bajar muy poco, que también afectó mucho. Voy a dejar la conferencia de Powell abajo en la descripción para aquellos interesados en verla, pero lo que habla después Powell cuando muestra sus proyecciones de cambio en la tasa de interés y cambio en la inflación, eh, demuestran de alguna manera que
va a haber un cambio no tan significativo en la tasa de interés, es decir, la tasa de interés se va a mantener alrededor del 3% aproximadamente, y la inflación se va a mantener más o menos como está, apuntando a ese 2% en los próximos 2 años. Igual estaba cerca en este momento de ese 2%. El IPC, si no me equivoco, creo que está en el, no sé si está en el 2,5 o 2,7, no tengo el dato exacto aquí, voy a ver si lo encuentro aquí rápidamente. A ver, sí, aquí lo tengo, el 2,7%, efectivamente. Entonces, se va a mantener alrededor de ese 2% buscando llegar exactamente a ese 2% como objetivo. Pero como hay incertidumbre, la Reserva Federal y Powell decide ante esa incertidumbre no bajar la tasa de interés a un ritmo acelerado en este momento, al bajarlo solo 25 puntos básicos, y tampoco bajarlo a un ritmo acelerado el próximo año, sino tener un par de bajadas en la tasa de interés. ¿Eso qué implicaciones tiene a nivel económico? La tasa de interés, uno podría decir que es contracíclica. Cuando la tasa de interés aumenta, eso genera una contracción económica, y cuando la tasa de interés disminuye, eso genera un proceso de expansión económica. Entonces, cuando Powell decide mantener la tasa de interés solamente 25 puntos básicos, que igual es un cambio significativo en 100 puntos básicos frente al máximo que era 5,5, pero también al mostrar sus proyecciones, al bajarlo solo 25 puntos básicos y mostrar la proyección para los próximos años, si no estoy mal, ellos hacen una proyección, no me lo sé de memoria, pero hacen una proyección creo a 5 años, no va a variar tanto en caída la tasa de interés como sí lo venía haciendo antes, que estaba prácticamente en cero, aunque no me citen textualmente en esto porque tengo que revisar los datos y no me lo sé de memoria. Eso significa que pueda generar un proceso no de expansión acelerada como se anticipaba, sino un poco más lento el crecimiento económico de Estados Unidos. Porque la tasa de interés se va a mantener en niveles más altos, aunque no graves, alrededor del 3%, bajarlo tal vez a un 2,75, más o menos esos niveles. Pero ya no se anticipa una gran bajada en la tasa de interés para generar un proceso de expansión y estímulo económico. Por supuesto, eso entonces tiene una implicación en el SP 500, y es que el SP 500 representa esas 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, si la tasa de interés no va a bajar a un ritmo más acelerado y se va a mantener relativamente estable alrededor del 3%, eso significa que probablemente el valor de esas compañías o esas compañías no vayan a crecer o expandirse a un ritmo también acelerado, al contrario que ocurriría con una tasa de interés muchísimo más baja. Entonces, ese valor de esas compañías que se anticipa por puras expectativas de los inversionistas, que ya no crezcan al ritmo que esperaban para el próximo año, pues caigan en valor en el mercado. Entonces caen las acciones, mucha gente vende esas posiciones porque no los considera esos activos tan valiosos para el próximo año, y entonces el SP 500 genera un comportamiento vertical y negativo el día miércoles a las 2 de la tarde, que lo vamos a ver en la gráfica en un momento. O se los puedo mostrar aquí ya en un segundo. Es este comportamiento fuertemente bajista. Eso es lo que ocurre. Ahora, por supuesto que la tasa de interés está bajando. Entonces eso también genera un impacto positivo, pero como no va a bajar al ritmo, porque también el ritmo al que baja la tasa de interés es importante, pues eso genera un choque negativo en el mercado. Y eso es lo que está pasando. Ahora, ya como opinión personal, pienso que lo que está haciendo la Reserva Federal es lo que tiene que hacer. A mí no me parece que lo esté haciendo mal. Entonces, esta caída puede representar un muy buen precio para un mercado que está muy sobrevalorado incluso ahora. O bueno, no está sobrevalorado, sino en precios muy altos. Entonces eso genera oportunidades, por supuesto, que el mercado caiga de esta manera, entendiendo, al menos para mí, que lo que la Reserva General está haciendo está bien, porque no se está precipitando en bajar la tasa de interés acelerada ante una incertidumbre de un gobierno que no sabemos qué puede hacer, y que por lo general, por el precedente de lo que ya hizo, suele ser muy volátil en sus decisiones. Y por lo tanto, la Reserva Federal está dando 2 pasos hacia atrás, no se está precipitando y lo está haciendo de manera cautelosa. Eso para mí está bien. Además, porque, al menos para mí, sin lugar a dudas, Estados Unidos en este momento está en una muy buena posición económica, al menos en lo que reflejan sus indicadores. Una inflación en el 2,7% y un desempleo que no llega ni al 5%, creo que está el 4,2%. No recuerdo si es 4,2, 4,4, 4,6, podría verlo aquí también rápidamente.
Veamos, sí, 4.2%. Con una tasa de desempleo del 4.2%, está muy bien parado en este momento económicamente en Estados Unidos. Entonces la decisión de no precipitarse en bajar la tasa de interés y que eso genere una expansión económica, que genere un efecto inflacionario, además también impulsado por posibles políticas inflacionarias que tome Donald Trump, es lo apropiado. No precipitarse en bajar esa tasa de interés, porque si no, ahí sí va a golpear por completo el objetivo del 2% que tiene la Reserva Federal. Y esa es la razón por la cual el mercado cae tan fuerte, porque mucha gente considera que eso no es apropiado, que prefieren salir de sus posiciones en el SP 500 y tal vez invertir en algo más que sí pueda tener un crecimiento mucho más, entre comillas, exponencial el próximo año, ya que a una tasa de interés alta no se anticipa una expansión tan acelerada que con una tasa de interés bajando mucho más rápido, ¿vale? Con eso cierro, fueron 10 minutos prácticamente de análisis fundamental y pasamos ya al análisis de la gráfica, al análisis técnico, que en ese no creo que me vaya a demorar muchísimo porque primeros 2 días no hay mucho y el otro es muy volátil y es mejor no meterse en problemas. Pasemos entonces a las áreas. ¿Cuáles son las áreas? Para mí, obviamente el lunes y martes, al mercado mantenerse en esta lateralización, que les decía, una lateralización abierta entre estos dos niveles, pues presenta las mismas dos áreas. Soporte, resistencia y niveles intermedios. Después viene la gran caída del mercado y cuando el mercado empieza a caer yo empiezo a utilizar estos puntos de referencia porque considero que aquí el mercado ha respondido de manera contundente al igual que en estos puntos. Son completamente provisionales y el mercado lo que hace simplemente es romper fuertemente esos niveles. Entonces lo que hay que tener en cuenta después son estos puntos mucho más abajo. Entonces, ¿cuáles utilicé como referencia? Utilicé como referencia esta lateralización anterior, espérenme, me ubico mejor por acá. Esta lateralización anterior, tengo estos dos niveles, este como punto medio, que aquí también fue afectado, y este como cambio de dirección contundente, a eso de a mediados de noviembre, 19 de noviembre para ser exactos. Como desde aquí es de donde se genera ese gran comportamiento alcista, lento pero innegablemente alcista del mercado, pues me parece relevante tenerlo como referencia. Este como punto medio, que aquí evidentemente después fue usado, y este como punto máximo de la lateralización previa, que era esta de acá. Y este como pues cambio de dirección del punto mínimo de esta lateralización también anterior, al que el mercado aquí por supuesto llegó y rebotó fuertemente. Entonces vamos a analizar todo lo que ocurrió desde el lunes martes hasta el día viernes. El lunes martes hablo precisamente de esos dos porque pues fue un comportamiento muy lento y se contrasta mucho con lo que ocurre después el miércoles. ¿Qué ocurre el lunes? Ya saben cuáles son los niveles. Aquí tengo yo el punto máximo de esa lateralización, punto mínimo y estos dos niveles anteriores. El mercado aquí sobreextiende, pero inmediatamente no llega al retroceso profundo y empieza a perder fuerza. Esto más que un trade en retroceso profundo, es un comportamiento de rangos y extensiones, al menos uno que se forme y ya después se rompe después por esta volatilidad. Pero como pueden ver, aquí está este comportamiento de rango lateral. Después el mercado rompe alcista y aquí pienso hay una muy buena posición en largo que evidentemente falla. Ya tomarlo acá no vale la pena. Después el mercado hace este fuerte movimiento y nos muestra otro rango como estos. A ver. Otro rango como estos aquí. Pero por supuesto al estar encima del área no vale la pena desde mi perspectiva. Yo nunca opto por enfrentarme a las áreas, que funciona muy bien. Tal vez este largo desde este punto, entendiéndolo como tendencia tranquila, aunque aquí creo que sobreextiende por una barra según la revisión que hice. Sí, claro, aquí hay una barra en sobreextensión y no alcanza a llegar justo al retroceso profundo. Pero después aquí sobreextiende de nuevo y aquí está la posición en retroceso profundo muy buena que genera un muy buen primer target como recorrido mínimo potencial al pivote anterior, que incluso puede ser promediado mejor aquí. Ahí estaría ese target. Esta me parece una muy buena posición en un mercado muy lento también, cabe decirlo, o sea, es un mercado lentísimo, que es como ha venido diciembre. Entonces, ¿qué pasa? De aquí rompe fuertemente el mercado bajista, sobreextiende, converge el retroceso profundo con el área, pero finalmente retrocede un poco antes del cierre. Depende de dónde tengan el stop. Si el stop son 2 puntos, aquí probablemente no lo saquen una pérdida, pero tengan que cerrar la posición en negativa ya a punto del cierre. De nuevo, no creo que la mayoría de ustedes esté prácticamente a las 4 de la tarde a punto de cerrar el mercado tomando una posición, pero desde lo puramente técnico y desde lo puramente técnico
válido, ahí puede haber una entrada. Y para aquellos que utilizan dos puntos, no los habría sacado en stop en ese punto de convergencia del área con el retroceso profundo. Después no hay mucho más para el lunes, o sea, realmente no hay más que explicar allí en términos de comportamiento de estructura. Después llega el día martes y el día martes presentaba un poco más de volatilidad y venía haciendo estos retrocesos profundos de sobreextensión en el premercado, muy clásico comportamiento de retroceso profundo, pero aquí sobreextiende y cuando llega el retroceso profundo lastimosamente no desacelera, entonces no habría entrada. Aquí genera este comportamiento alcista, pero no me ha dado un nuevo alto a la estructura y ya cuando rompe bajista sobreextiende y no llega al retroceso profundo. Aquí empieza a perder un poco más de fuerza, no estoy seguro si aquí termina sobreextendiendo fuerte, creo que no, todas las barras terminan estando un poco atadas a la banda externa y cuando llega a la banda media no desacelera, pero más o menos aquí si hay un comportamiento de desaceleración y no podría adaptarse en ese sentido y tomar la posición, quedaría 1, 2 y 3 intentos sin lograr continuar, al menos hasta ese recorrido mínimo potencial que uno puede buscar en el mercado en ese tipo de posición que es la banda externa. No lo logra, se devuelve fuertemente en contra y después genera una muy buena posición aquí en la banda media ya logrando superar estos dos pivotes anteriores. Y ya aquí sobreextiende y lastimosamente no llega al retroceso profundo. Ya después aquí ya llegó al nivel de precios, entonces yo aquí no recomendaría absolutamente nada, no tomar esta posición, por ejemplo. Aquí tampoco y el mercado, claro, está más que todo lateral. Aquí rompen nuevos mínimos, veamos si hay sobreextensión, creo que sí, claro, esta barra aquí sobreextendida y no alcanza a llegar a este nivel de precios anterior. Una lástima porque sería una muy buena entrada. Entonces, hasta el momento en el martes, esta es la única posición desde mi perspectiva que vale la pena y no logra y se desgasta muy fuertemente, con lo que eventualmente habría que hacer gestión de esa entrada. Después aquí vuelve y sobreextiende, si no me equivoco de nuevo. Sí, finalmente sobreextiende más o menos por acá. Y en esa sobreextensión pues no alcanza a compensar un retroceso profundo. Aquí no habría nuevo mínimo, por lo tanto no recomiendo esta entrada. Y aquí tal vez sí se puede tomar una posición con una salida en target en la banda externa. Muy buena posición en corto esta en esta barra de reverso bajista. Después el mercado sobreextiende, no llega al profundo, hace otro nuevo mínimo y aquí no alcanza, creo, a darme una desaceleración, pero hay una barra de reverso, entonces una posición aquí sí se podría tomar anticipando que el mercado pueda o venir hasta este punto medio o llegar hasta esta área, por supuesto. Finalmente no lo logra y daría un stop, que sería la última. De nuevo, es lo mismo que la anterior. No anticipo que muchos de ustedes estén operando esa hora. De nuevo, desde lo puramente técnico, ahí hay una entrada, pero dudo que muchos estén operando 10 minutos antes de que cierre el mercado. Pero de nuevo, el martes tampoco hubo mucho, un par de posiciones a la banda media, esta en largo, me parece interesante, y esta en corto. Aquí meterse en problemas realmente, un comportamiento que aumentaba en volatilidad, aunque no tanto, el aumento en volatilidad va a venir acá. Este vendría siendo discúlpenme, el miércoles sobreextiende, ante esa sobreextensión hay una respuesta en una desaceleración, hay un retroceso profundo y falla. Ahora, esta posición a mí ya me empieza a poner un poco en duda porque el mercado está perdiendo fuerza, venía muy sobreextendido, aquí no sobreextiende tanto y aquí ya hay como un desgaste de 3 intentos. Yéndome lo puramente técnico podría haber un corto. Aquí por supuesto no hay posición, no pongo esta línea de forma aleatoria. Si ustedes ven, hacia acá, aquí está el máximo del premercado. Entonces, al no superar el máximo del premercado, pues no habría posición. No vale la pena. Después, sobreextiende y esta vendría siendo la última posición que desde mi perspectiva se da antes de que abra, abra Powell con su tasa de interés y este por supuesto daría un stop. Entonces este día por lo menos en la mañana habrían estos dos stops. Después a las 2 de la tarde sale Powell, dice la tasa de interés la bajamos al 4,5 y cae fuertemente el mercado, no solamente porque está en el 4,5, sino por las proyecciones de la Reserva Federal. De nuevo, el video de la Reserva Federal se los dejo en la descripción. Rompe fuertemente, cae el mercado, aumenta absurdamente la volatilidad. Me parece, yo siempre he recomendado, aunque aquí hay un sentido lógico de movimiento bajista del precio, es un fuerte impulso general con mucho riesgo porque se debe a la salida de la tasa de interés. El comportamiento cuando sale la tasa de interés suele ser un comportamiento errático, es decir, un mercado que no tiene lógica, es muy volátil
y no tiene una dirección clara, ¿vale? Es un mercado que suele ser, les voy a mostrar un ejemplo. Este es un ejemplo en septiembre del año pasado cuando se mantiene la tasa de interés al 5,5. Como pueden ver, este mercado no se debe operar. Es un mercado que no tiene dirección, pero tampoco es lateral en el sentido clásico en donde tiene dos extremos definidos. Miren todos los niveles que testea el mercado. Es muy volátil y no tiene una lógica. Entonces ese mercado no se opera. La mayoría de las veces, por experiencia, el impacto de la tasa de interés suele ser así. Ahora, el de esta ocasión, el del miércoles, no fue así, fue un comportamiento evidentemente bajista por las expectativas negativas de crecimiento que tienen los inversionistas para el próximo año por las proyecciones de Powell. Ahora, sigue siendo muy arriesgado operar en este mercado. Vamos a evaluar la estructura, pero realmente yo no lo recomendaría. Día de tasa de interés no operen. Vean si hay algo hasta las 2 de la tarde y ya cuando va a salir la tasa de interés, manos arriba, desconectarse y más bien ver y analizar el mercado ya una vez ha ocurrido todo, para darle un sentido económico. El mercado genera este comportamiento fuertemente bajista, viene sobreextendido, fuerte impulso general, en lugar de responder aquí al retroceso profundo, termina siendo una onda amplia desde la banda externa y aquí vuelve y repite el comportamiento desde la banda externa. Por supuesto, esta área que coloqué después, como vieron en la gráfica macro, se enfrentaría, digamos, el mercado se termina enfrentando a este nivel de precios, hace que no valga la pena. Después aquí logra nuevos mínimos y entonces sobreextiende, retroceso profundo clásico y el mercado continúa. Y este sería un target gigantesco hasta acá. Ahora, esto es el riesgo muy alto, es para alguien con muy poca aversión al riesgo, una persona muy agresiva que quiere operar cuando sale la tasa de interés. Es muy peligroso en términos de stops que se pueden llevar por los movimientos tan grandes del mercado. Le estoy diciendo, esto es lo atípico, que genere un comportamiento evidentemente direccional. Una noticia de la tasa de interés no es lo común. Lo que suele ocurrir es un comportamiento errático sin dirección y sin sentido técnico, es decir, sin lógica. En este caso no fue así, el mercado rompe después, no desacelera en retroceso profundo, viene aquí hacia una onda similar, como acá, y funciona desde el desgaste. Esta posición viene siendo técnicamente apropiada. Después viene banda externa, banda media y funciona muy bien finalmente hasta que llega acá. Aquí vuelve y genera una onda amplia, por supuesto, pero enfrentarse al área no vale la pena. Sobreextiende de nuevo, es que vean esta caída. Si no me equivoco, fue una caída de 200 puntos. A ver, hago el cálculo aquí rápidamente. Si calculémoslo aquí, más o menos desde acá, desde esta caída. A ver, lo voy a calcular desde acá. Creo que fueron 200 y algo de puntos. Sí, 228 puntos. Impresionante la caída del mercado en un solo día. Después, ¿qué es lo que ocurre? No llega aquí al retroceso profundo, una lástima, como porque se mantendría dentro de la misma lógica, y aquí por poco llega, pero tampoco alcanza a llegar. Ya aquí llegando a este extremo, no vale la pena mucho tal vez tomar esta posición, pero me parece muy arriesgado e innecesario y después ya cierra el mercado. Aquí por supuesto hay una sobreextensión, entonces no hay entrada en este punto, y aquí sobreextiende, pero no alcanza a llegar al retroceso profundo. De nuevo, desde lo técnico hay posiciones que tienen sentido y obviamente lo ideal sería tomar esas posiciones en corto, pero termina siendo operar de manera muy agresiva en un mercado muy volátil, en un fuertísimo impulso general que nace de lo fundamental. Entonces estamos haciendo el análisis técnico de lo que ocurrió, pero en primera instancia y sobre todo para una persona que esté aprendiendo no le recomiendo operar esto. Después viene el día jueves y el día jueves el mercado mantiene la volatilidad. Vean la diferencia de la distancia entre los puntos frente al lunes y martes. Aquí me tengo que expandir un poco más la gráfica, pero no mucho porque si no ya se me sale de los rangos. Este mercado no hay que operarlo aquí, excepto, creo que esto lo hizo muy grande, digamos que inicialmente aquí no habría que operarlo. Pero aquí cuando ya rompen nuevos mínimos, ya no viene tan volátil, está dando posiciones en tendencia tranquila, obviamente dejando el stop por detrás de la zona de retroceso profundo, cosas que han visto que yo he recomendado como posiciones técnicamente válidas. No sobra decir que esto no es recomendación de inversión, sino desde lo que la estrategia con el canal de Kellner suele funcionar. Y ese con el stop detrás de la zona de retroceso profundo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esto? Que igual, aunque haya bajado la volatilidad en contraste con el miércoles, toca poner stops muy amplios. Entonces tienen
mm, tres opciones. La primera es operar con el stop que tienen, aunque la volatilidad sea mayor, y lo que buscan es sobre todo ser muy precisos en los puntos de entrada. Eso se puede hacer, entendiendo que el riesgo es muy alto porque el movimiento del mercado supera por mucho el tamaño de mi stop, del riesgo que estoy dispuesto a asumir. Eso es uno. Ese es un muy buen ejercicio para alguien que esté operando en simulación y quiere practicar el punto de entrada. En un mercado volátil, mantener el stop para buscar tomar la posición lo más preciso posible como ejercicio, eh, para hacer como ese uso ese uso apropiado del posicionamiento en el mercado. ¿Listo? Es una muy buena práctica. Ahora, ya para operar el mercado, tener un stop pequeño, pues en un mercado volátil no termina siendo tan adecuado. Entonces, eso viene a la otra opción. Mi stop es muy pequeño para la volatilidad, entonces no opero. Eso está bien. ¿Por qué? Pues porque cada persona tiene cierto nivel de riesgo y cierto perfil de riesgo. Ya solo hacer trading ya implica que tienen una poca aversión al riesgo porque esta profesión es muy arriesgada y se puede perder dinero así muy fácilmente. Entonces, ahora dentro de ese riesgo alto que implica hacer trading, operar con un stop más amplio u operar con un stop pequeño también implica una pérdida muchísimo mayor o llevarme muy fácil mis stops porque el mercado genera un comportamiento mucho más volátil. Entonces, decidir no operar porque no están dispuestos a asumir una pérdida más grande que la que usualmente tienen, está bien y no hay problema con eso. La tercera opción es decir, me voy a adaptar al mercado y voy a poner esos stops más amplios que sean acordes a la volatilidad, porque estoy dispuesto a asumir ese riesgo mucho mayor, que no es para todo el mundo, asumir ese riesgo muchísimo mayor, pero proporcionalmente también el target mucho más amplio, porque los movimientos que van a ir a favor en esas posiciones también me pueden dar un tamaño muchísimo mayor. Entonces es eso. Se adaptan en términos de stop y target, deciden no operar, que está muy bien, o operan con un stop pequeño buscando ser muy precisos en el punto de entrada para que la volatilidad no los saque rápidamente. Esas son las complejidades de operar un mercado tan volátil. Ahora, ya yéndonos a lo puramente técnico, posición clásica a la banda externa, banda externa, banda media, stop detrás de la zona de retroceso profundo y llega a la banda externa. Respeto por la banda externa, banda media y funciona muy bien. Y por último está esta posición que también es buena y falla. ¿Por qué? Porque estoy más tarde en la progresión de la tendencia. Y a medida que avanza la progresión de la tendencia, la probabilidad de que la lógica cambie aumenta. Entonces la probabilidad de que la posición funcione disminuye a medida que avanza esa progresión tendencial. ¿Qué es lo que ocurre después? Termina devolviéndose por completo, generando un desgaste y arrancando fuertemente bajista. Aquí teníamos un recorrido mínimo potencial tal vez hasta aquí, con lo que aquí habría estado una excelente posición que lastimosamente no llega, pero después de esta muy buena posición en la banda media ya por debajo de este nivel de precios. Y de nuevo de banda media a banda externa una excelente entrada. Se devuelve ya por completo y de forma muy volátil. Aquí ya no recomendaría mucho. Aquí nada, aquí tampoco hay un trade. ¿Por qué? Porque me estaría enfrentando directamente a este nivel de precios, no vale la pena. Después se devuelve por completo al mercado, pero me enfrento a este nivel de precios, tampoco. Aquí respeta banda externa, posición en banda media, funciona muy bien hasta la banda externa. De nuevo aquí me estoy enfrentando a este nivel de precios, no hay absolutamente nada. Cambia de dirección y aquí si no me equivoco sobreextiende. Si no sobreextiende, veamos esta barra, creo que no se separa por completo de la banda externa, pues me da esta posición en la banda media hasta la banda externa y funciona perfectamente. Muy bien, muy buenas posiciones en esas tendencias relativamente tranquilas porque el mercado está más volátil, pero hay un respeto evidente sobre ese canal de Kellner. Ya después de llegar acá, por supuesto, esta posición no va. No me voy a enfrentar al área. Y aquí sí ya hay una sobreextensión desde este punto. Lastimosamente no llega al profundo. Y aquí hay un respeto por la banda externa. Se puede tomar posición en la banda media. Stop más amplio detrás de la zona de retroceso profundo, target a la banda externa. Por supuesto aquí nada, por supuesto aquí nada. No hay nuevo alto, hay un nuevo mínimo, pero el punto de entrada estaría por encima de esa área, hace que la posición no valga la pena. Y después aquí sobreextiende, retroceso profundo, recorrido mínimo potencial muy bueno en target, un primer target aquí, ya después cierra el mercado. Mejor para operar este jueves que el día miércoles, por supuesto, más posiciones, un poco más dinámico en esta lateralización abierta y aquí un muy buen trade finalmente antes del cierre
en el retroceso profundo, pero ya saben cuáles son las opciones. Es complicado operar un mercado de estos. Ya después viene el día viernes y el día viernes, ¿qué ocurre? Empieza a subir poco a poco, pero no me rompe el nuevo máximo, sino hasta acá. Pero claro, al tomar una posición aquí implicaría enfrentarme a ese nivel y desde mi perspectiva no vale la pena. Sobreextiende. Aquí hay un retroceso profundo, pero yo estoy por debajo de esta área a la que el mercado está respondiendo. No vale la pena. Las áreas la pueden ver en lo macro, o sea, para que lo recuerden, como para hacer un recuerdo de cuáles son esas áreas. Estamos evaluando este día. Este nivel es este. No vale la pena enfrentarse a ese nivel de precios si es en el que ha rebotado. Estos, por supuesto, los puntos provisionales que ya les mencioné. Que el mercado aquí evidentemente rompe alcista porque me parece que esta bajada no me parece tan grave en función de lo que la Reserva Federal ha hecho, que ya lo expliqué en los primeros 10 minutos de video. Aquí yo no recomendaría nada. Aquí no hay nuevo mínimo a la estructura, o sea, no ha superado este nivel de precios. Voy a tratar de poner esto mejor. No hay nuevo mínimo a la estructura, entonces no habría nada. Y después el mercado se sobreextiende y da este hermoso trade clásico de retroceso profundo que hemos evaluado semana a semana. Funciona perfecto con recorrido mínimo potencial, el pivote anterior y el recorrido máximo, por supuesto, hasta el área importante. Impecable este trade, excelente. Sobreextiende de nuevo, genera una serie de retrocesos cortos. Este es el, llamémoslo, el fuerte impulso general clásico que se compone de retrocesos cortos para después compensar la gran subida con un retroceso profundo para mantener su recorrido alcista. Y aquí vuelve y ocurre lo mismo, se sobreextiende, pero aquí no me frena. Termina siendo una onda más amplia, apoyándose del área importante y generando este muy buen desgaste. Y esta posición aquí a la banda media. Termina siendo una onda amplia, simplemente que sería muy complicado operar desde aquí directamente, pero desde el desgaste o desde esta desaceleración cerca a la banda media, hay una muy buena posición para que el mercado siga su recorrido alcista y evidentemente funciona muy bien. Llega ese recorrido mínimo potencial que sería hasta acá, el recorrido máximo que sería hasta acá finalmente no llega, pero pues obviamente después de todo este avance llevarse un stop sería inapropiado y el mercado se devuelve ya por completo. Viene sobreextendido, no llega al profundo, no sobreextiende, entonces no hay posición en retroceso profundo ni desaceleración sobre la banda media. Aquí no hay nuevos mínimos, entonces no habría ninguna posición aquí en corto que buscar, no meterse ahí en problemas. Y aquí sobreextiende, pero el retroceso profundo está por debajo del área, no me voy a enfrentar a ella, evito ese stop y el mercado cambia de dirección. Tal vez podría haber una posición aquí en corto, anticipando que el mercado llegue hasta este punto. Finalmente lo hace. Muy bien, logra nuevos mínimos. Una vez logra ese nuevo mínimo, creo que sobreextiende, no alcanza a sobreextender. Y funcionan muy bien estas dos posiciones en la banda media. Aquí finalmente sobreextiende, pero no me frena en retroceso profundo, entonces no hay posición. Y aquí no sobreextiende, posición en la banda media, stop por detrás de la zona de retroceso profundo, target a la banda externa. Y aquí finalmente no sobreextiende, aunque no me genere una desaceleración tan clara como aquí, stop detrás de la zona de retroceso profundo, target a la banda externa y cierra el mercado y cierra el día viernes. Jueves y viernes mercados evidentemente mucho más dinámicos, que presentan muchas más posiciones, pero por supuesto tiene otras implicaciones en términos de adaptación al riesgo que la volatilidad me obliga a tener. De nuevo, 3. No operar, operar con el stop que tengo, pero siendo muy preciso en el punto de entrada. Ese lo recomiendo más para alguien que esté aprendiendo y que lo esté haciendo en simulación, o adaptarse con un stop más amplio que implica que pueden llegar a perder más dinero. Depende del perfil de riesgo de cada uno. Tampoco es lo más recomendable. Incluso yo recomendaría para una persona que está empezando, póngalo en simulación y aprenda a operar en simulación un mercado volátil. Y si no puede asumir esos riesgos tan amplios, pues hágalo en simulación y haga el ejercicio, pero no ponga en riesgo su capital de esa manera, sobre todo si no tiene la experiencia ni tampoco la cuenta que pueda resistir esos stops. Y por supuesto el tercero es, me adapto, pongo mi stop más amplio y mi target proporcionalmente más amplios para poder operar esos movimientos muchísimo más grandes que presenta el mercado. Eso sería todo. Este va a ser el último video del año. El próximo sábado no subiré repaso, es 25. Probablemente el mercado se mueva poco, aunque se está moviendo muy volátil. Igual voy a observarlo, pero no creo que haga un repaso. Y se vienen muchas cosas para el próximo año. Entonces suscríbanse, los que quieran seguirme en Instagram, camilo.trdr. Se vienen muchas cosas próximamente. Voy a empezar a hablar muchísimo más de inversiones. Voy a contrastar
cómo operan los diferentes fondos de inversión. Voy a contrastar la manera en la que invierte Berkshire Hathaway, que es el fondo de Warren Buffett, versus cómo invierte, por ejemplo, Bridgewater Associates, que es Ray Dalio, los riesgos de hacer trading, los riesgos intrínsecos de hacer trading. Viene mucho contenido que creo que les va a servir muchísimo, tanto para invertir y por supuesto van a seguir los repasos del mercado. Espero que esto les esté sirviendo muchísimo. Tengan un feliz año, pasen una feliz Navidad y cualquier duda igual las voy a estar revisando en los comentarios. Nos vemos.